En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel. En ti está mi fe, en Jesús me esconde. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con Gálatas 3:24 al 26. En la versión del Reina Valera del 60. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y tenemos 3 puntos, 3 punticos nada más. 1, la ley como tutor, porque ese es ayo es tutor, como vamos a ver. 2, cumplida la ley, ya no estamos bajo esa tutela, bajo ese ayo. Y por último, 3, la unión en Cristo. Si han estado atentos, hay una palabrita ahí, ¿verdad? Y eso refleja la unión, estar unidos a Cristo, ¿verdad? Esa unión mística que le llaman los reformadores, ¿verdad? Esa unión en Cristo. Hermanos, ustedes saben, no sé cómo le llaman aquí, le pregunté a Elisa, ¿cómo se llama aquí el canguro? Pero suena feo a veces, la persona de estas que cuidan a los niños, ¿no? Los canguros. Dice, en institutriz, me dice la institutriz, el canguro, ¿no? Que aquí se suele contratar a una persona para que te cuide al niño mientras que tú estás haciendo tus labores, ¿verdad? Y le digo, bueno, institutriz o canguro. Claro, yo recuerdo algunas personas que cuidaban a mis sobrinos, a mis sobrinas, ¿verdad? Con sus uniformes, vestidos así, y se encargaban de llevarlos al colegio, de traerlos al colegio, y esas obligaciones que de repente la madre como trabaja, el padre trabaja y no puede hacer. Pues en tu mente ten eso como el ayo. No es el padre, pero es una persona encargada de cuidar, no de enseñar, pero sí de cuidar, porque se encarga de llevar al colegio y de traerlo al colegio. En el colegio le van a enseñar, ¿entiendes? Ese era el ayo, ¿vale? Esa es la forma en que el texto en esos tiempos habla el ayo, porque hoy, entre cierta manera, la institutriz enseña también, da clases, te enseña las materias en la casa, pero no solamente era el encargado de llevar, traer y disciplinar al niño, ¿verdad? Muy bien. Sabiendo eso, vamos a tocar el primer punto. Hay que tener en cuenta que Pablo está tratando de explicar, recuerden, una línea que no debe sobrepasarse, ¿verdad? Si nos sobrepasamos de esa línea que es el evangelio, llegamos al legalismo como los judíos. Pero si menospreciamos esa línea que es el evangelio, terminamos como iglesias liberales hoy en día, que se predica cualquier cosa menos el evangelio. La verdad, un evangelio a la carta. ¿Qué necesitas escuchar? Pues te lo predico, ¿verdad? ¿Estás triste? Pues te predico emociones. Pero Pablo no. Pablo, los judaizantes, a los gálatas, a los cristianos, le está diciendo, este es el evangelio. No son obras, solamente fe. Salvación por fe. Y hoy se está discutiendo mucho la salvación solo por fe, ¿verdad? Que se necesita hacer obras. Vimos el sermón antepasado, ¿verdad? Que obras puede ser cualquier cosa, hasta el diezmo, ¿verdad? Tratar de comprar tu salvación por medio de ofrendas y diezmos. Eso es también a veces nuestro corazón. Creemos que porque tenemos pecados podemos venir y diezmar y el Señor ya va a estar tranquilo. No. Entonces vamos a ver el primer punto, que es la ley como tutor, teniendo en mente que Pablo está defendiendo la sola fide, el evangelio solamente por la fe y no por las obras. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que se fuésemos justificados por la fe. Dice que de manera que la ley ha llegado a ser. Para ello debemos recordar los textos anteriores, ¿verdad? Incluso las preguntas que hicimos anteriormente. ¿Para qué sirve la ley?, preguntó Pablo, ¿verdad? De forma retórica, sabiendo que los judíos o los judaizantes se iban a hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la ley? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, eso lo vimos en los textos anteriores. ¿Para qué sirve la ley? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Y recuerdan que respondió Pablo en el texto, ¿verdad? A la pregunta, ¿qué respondió? Que fue añadida por causa de nuestras, ¿qué? Transgresiones.
la ley fue añadida por causa de nuestras transgresiones. O dice de otra manera, para mostrarnos los pecadores que somos, ¿verdad? Cuando dice que fue añadida por nuestras transgresiones, está diciendo, fue añadida por lo pecador que eres, por lo que pecador que eres, por lo pecador que somos, y cómo somos esclavizados al pecado, y cómo necesitamos de un Salvador, ¿verdad? Fue añadida por nuestras transgresiones para mostrarte el pecado y que necesitas de un Salvador. También nos dijo que tenía un tiempo limitado. ¿Hasta cuándo? Esta ley fue añadida hasta que llegara la simiente. ¿Recuerdan? Hasta que llegara la simiente, nuestro Salvador, ¿verdad? A quien le fue hecho la promesa. ¿Recuerdan? ¿Qué es un pacto? ¿Recuerdan qué es un pacto? Un compromiso divinamente sancionado. 4 materias. El compromiso viene la ley y la promesa, ¿verdad? 2 partes de ese compromiso que van en toda la historia redentora hasta que se cumple en Cristo. La ley y la promesa. ¿Y a quién fue dada hecha la promesa? A Jesucristo, a la simiente, ¿verdad? A Él fue dada la promesa. Claro, nosotros, como vamos a ver, en Cristo somos herederos de esa promesa, ¿verdad? Pero la promesa fue dada a la simiente. Se le prometió a Abraham y a su simiente que es Cristo. ¿Recuerdan el texto en Gálatas? Y a su simiente que es Cristo. ¿Y se cumplió cuándo? Porque es un tiempo limitado hasta que viniera la simiente que es Cristo. Cuando el Hijo se encarnó. Cuando el Hijo se encarnó y llegó a este mundo como un bebé en manos de sus padres terrenales, ¿verdad? Que fue ordenada por medio de mediadores. ¿Recuerdan? También fue ordenada por medio de mediadores. Como vimos que la ley fue dada por Dios, fue dada a los ángeles, fue dada a Moisés, que es el mediador, para que llegue al pueblo de Israel. ¿Se recuerdan, no? Dios a los ángeles a Moisés y Moisés al pueblo. Así fue dada la ley, pero la promesa no. La promesa fue dada de Dios directamente a Moisés para que se cumpliera en la simiente. Esa es la diferencia entre la ley y la promesa. Es Dios directamente dando su promesa, ¿verdad?, a Abraham para que se cumpla en la simiente. ¿Y cuándo se llega a cumplir esto? En el nuevo pacto. Esta promesa se llega a cumplir en el nuevo pacto que es Jesucristo para su iglesia. No para todo Israel, no. Para su iglesia, para los hijos, los herederos. Ahora, todos estos pactos son trinitarios. Recuerden, la obra de redención es trinitaria. Todos estos pactos son trinitarios. Vemos cómo las 3 personas de la Trinidad actúan siendo uno solo y cada uno cumpliendo sus funciones, por así decirlo, ¿verdad? Sus funciones. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo respondió que de ninguna manera no es contraria la ley a la promesa. ¿Recuerdan por qué? Porque cada uno, tanto la ley como la promesa, tienen sus funciones, ¿verdad? Según su naturaleza. Cada uno tiene su función según su naturaleza. Uno es la ley y otro es la promesa, ¿verdad? La ley es un mandato de obediencia y solo exige que se debe cumplir sin ofrecer nada a cambio. La ley no te va a dar nada a cambio. Tú debes cumplirlo y punto, ¿verdad? Pero recuerden, si no lo cumples, son sanciones, ¿verdad? Divinamente sancionado. Si no lo cumples, hay sanciones, ¿verdad? Esa es la naturaleza de la ley. Te exige cumplirla, obedecerla. Pero la promesa, al ser unilateral, solamente dada por Dios, al ser unilateral, de debido cumplimiento, que es Dios el que cumple la promesa, así que la va a cumplir porque Él es fiel a su palabra y la va a cumplir. De debido cumplimiento, quien promete es Dios, en este caso es Dios. Trae una bendición, la diferencia con la ley. Va a traer una bendición al cumplir esta promesa. En este caso, la fe justificadora, la sola fe, ¿verdad? Como la conocemos en la Reforma, la sola fide, ¿verdad? La fe salvífica, dada a los creyentes, a los que son de Cristo, como hemos visto el texto en Cristo, los que son de Cristo. Y eso lo vamos a ver a continuación en el tercer punto. Pero también aprendimos que la ley nos encerró
y nos confinó. ¿Recuerdan? Nos encerró y nos confinó. Nos encerró todo bajo pecado. La ley nos encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para que fuera notorio la promesa. Para que fuera notorio la promesa. Para que nos fuera dada esa ley y te señale y te acuse como un transgresor, para que te acuse que eres un pecador y así te lleve a una convicción de pecado y una necesidad de un salvador. Esa era la ley, esa es la función de la ley, ¿verdad? Mostrarte tu pecado, darte convicción de pecador y necesidad de un salvador que viene por medio de la promesa. Por medio de la promesa. Te confinó, te encerró, todo en pecado, te confinó, te volvió un esclavo, en otras palabras. Ahora eres un esclavo de la ley, ¿verdad? La ley es tu amo, la ley es tu amo y tú obedeces a la ley, ¿verdad? Tú obedeces a la ley. Y todo lo que hago tiene un límite de actuación según te ha sido impuesto. ¿Por qué? Por la ley. La ley te da los límites donde tú vas a actuar, ¿verdad? Esos límites, ¿quién te la da? Tu amo, quien te esclaviza. En este caso es la ley dada por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estás esclavizado a la ley? Hasta que venga un libertador. A Jesús, la palabra Jesús lo trata como un libertador por medio de la promesa, por medio de la fe en Jesucristo. Así Pablo seguirá explicando estas funciones de la ley y la promesa. Sí, Pablo seguirá estas metáforas porque realmente estas preguntas de la ley, ¿verdad?, que está haciendo son metáforas. Seguirá con estas metáforas para que nosotros, los mortales, los simples mortales, podamos entender cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Pero hay que recordar una cosa, que Pablo se está dirigiendo ¿a quiénes? A sus oyentes en aquel tiempo, ¿verdad? A los Gálatas, todos los creyentes de Gálatas, todos los Gálatas son cristianos, recuerden que son cristianos, ¿verdad? Hay gentiles, hay judíos que son creyentes cristianos, pero recuerden que también habían unos falsos hermanos que se han metido, que son judaizantes, que quieren agregar a esa sola fe en Jesucristo las obras de la ley, ¿verdad? Se han colado estos judaizantes judíos, estos practicantes de la ley, ¿verdad? Y creyentes, porque son creyentes, Pablo los trata como hermanos, recuerden, son creyentes, estos hermanos judaizantes, aunque en unas veces les dice que son falsos hermanos, en otros les dice que son hermanos, ¿verdad? Recordemos. Así que estos creyentes en la fe, pero mezclando la fe más las obras de la ley, ¿para qué? Para no llegar a una obediencia, sino a una justificación, ¿verdad? Recordemos, la ley te exige obediencia, no justificación. Pero lo que están haciendo los judaizantes es obedece la ley más la fe para justificarte, ¿verdad? Le están dando la vuelta a la tortilla para conseguir una salvación. Pablo está yendo contra ese argumento, recuerden, por eso tantas preguntas retóricas que está haciendo Pablo. Ahora, Pablo está tratando con las escrituras en la mano de explicar este pacto de Dios con el hombre y cómo Dios ha dado su ley y la promesa dentro del pacto, y que la salvación solo se consigue por medio del cumplimiento, no de la ley, sino de la promesa. Solo el cumplimiento de la promesa. En esta promesa encontramos la fe salvadora mediante un nuevo pacto, mediante un nuevo testador, mediante un nuevo mediador en el nuevo pacto que es Jesucristo, y que vamos a recordar eso hoy, ¿verdad? Pablo seguirá con estas metáforas. Esta vez comenzará a personificar. Primero se hizo preguntas, ahora va a personificar la palabra, siguiendo el hilo, ¿verdad?, antes dicho con estas preguntas expuestas. Y dice, de manera que la ley ha llegado a ser nuestro ayo. Ahí es donde personifica la palabra, la vuelve una persona la palabra, ¿verdad? Otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. La ley fue nuestra tutora.
Así que ayo es tutora. Ayo es tutora. Escucha lo que dice Jerónimo de Estridón, quien vivió entre el año 340 al 420 después de Cristo. Él dice, a los pequeñuelos se le asignan ayos para dominar sus pasiones y corazones, inclinados al mal. A los jóvenes se les infunde temor para sujetaros al estudio que les prepara para las tareas más importantes de la filosofía y del gobierno. Pero un ayo no es lo mismo que un padre, se lo dije, ¿verdad? O un maestro, de quienes se espera recibir herencia y conocimiento. El ayo cuida al hijo de otra hasta que llegue el momento legal en que ha de recibir herencia. Mira el conocimiento ya en el año 400, ¿verdad? 300, 400 después de Cristo. Esa es la explicación del ayo. En griego la palabra ayo, tutor, es pedagogo. Pedagogo. Llega a ser nuestro pedagogo la ley. Pero no en la forma de pedagogo que se entiende actualmente como profesor en la modernidad, ¿verdad? Un pedagogo es un profesor en este tiempo moderno. En ese tiempo se entendía de otra forma. Este término se usaba para mostrar la tarea de un esclavo. El ayo era un esclavo, ¿verdad? Para mostrar la tarea de un esclavo que desempeñaba las familias romanas y las familias griegas. Las familias romanas y griegas utilizaban a este tutor, a este ayo, a este esclavo. Este esclavo era el tutor de un niño entre los 6 hasta los 16 años, El esclavo era como un supervisor, ¿verdad?, de las acciones de este niño y lo acompañaba en toda ocasión cuando el niño salía de casa. Siempre que el niño salía a hacer algo, el ayo estaba detrás. El tutor, el esclavo, estaba detrás. Muchas veces el tutor era un esclavo de alta estima para los amos, ¿verdad?, para los patrones, y les confiaba la supervisión de este niño, les daba a este niño, pero una supervisión moral. Lo que supervisaba era la moralidad del niño, lo estaba educando moralmente. ¿Te das cuenta? No le enseñaba matemática, no le enseñaba educación física, no. Le estaba enseñando cómo comportarse moralmente, preparándolo para la sociedad. Cualquiera no podía tener un ayo en ese tiempo. Hay que pagar un esclavo. Así que lo enseñaba moralmente para la sociedad. Así que el tutor no era un instructor, no era un maestro de escuela. El tutor disciplinaba al niño para que hiciera su tarea y obedeciera. El tutor estaba ligado a la vida del niño hasta que llegara a su propia edad adulta, momento en el cual terminaba su tarea de disciplinar o instruir al niño. Ahora quiero enfocar la palabra enseñar al niño en disciplina y obediencia, porque ahí es donde viene la explicación de Pablo como ayo, como tutor. Obediencia y disciplina. Obediencia y disciplina. El tutor ejercitaba una supervisión general sobre el niño. Era responsable del bienestar moral y físico del niño. Entendiendo de esta forma, es la manera más apropiada que se debe entender de seguir el hilo de estar encerrados y confinados. Entonces, ¿para qué la ley te encerraba? ¿Para qué la ley te confinaba? Para obediencia y disciplina. Para obediencia y disciplina bajo la ley para darnos esta obediencia y esta disciplina. Ahora bien, una disciplina y una obediencia moral. Recuerden, la ley te encerró todo en pecado. El pecado es moralidad. ¿Te estás dando cuenta el hilo que está siguiendo Pablo? ¿Verdad? Disciplina y obediencia moral. Es lo que estudiamos los jueves. El jueves estuvimos tocando este tema con la antropología bíblica, ¿recuerdan? Cuando Dios creó al hombre, pone su ley moral en el alma humana y esa ley natural, ¿recuerdan? Esa ley natural escrita en nuestros corazones y también esa ley positiva. ¿Recuerdan? La ley natural, los 10 mandamientos escritos en nuestros corazones, apenas fuimos creados. Pero también puso una ley positiva y le dijo a Adán, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová, ahí está la ley positiva, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. Ahí están las sanciones, no comerás.
porque del día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Te das cuenta el pacto que está haciendo? No dice palabra pacto, pero está haciendo un pacto, porque están los materiales del pacto. Primero la ley, ¿verdad? Y luego las sanciones, ¿verdad? No hagas esto. Y si no obedeces, morirás. Están los materiales del pacto. Encontramos los materiales. Está haciendo un pacto con Adán. Esa es una ley positiva que le está dando a ellos, ¿verdad? Estudiamos cómo el hombre desobedeció ambas leyes. Fue castigado por desobedecer ambas leyes. Es por eso que se introdujo el pecado y la condenación a toda la humanidad. La ley llega a ser nuestro ayo, nuestro tutor, quien nos encierra, porque el tutor tiene esclavizado al niño con obediencia y disciplina, lo tiene esclavizado, lo tiene confinado, pero también lo cuida, también lo cuida, también lo protege el ayo al niño, también lo protege, le está enseñando obediencia y disciplina. Ahora cambia la palabra ayo por ley, te encierra, te confina, te cuida, te protege, te enseña, te da disciplina, te da obediencia. Pero como vemos, desde el principio de la creación, ¿verdad? La creación de la humanidad desobedeció toda esta ley, toda esta ley. Ahora bien, podemos rescatar dos cosas de todo esto. Primero, que la ley es un tutor inferior, un tutor inferior. Como ley es un tutor inferior por causa de su naturaleza, por causa de su naturaleza. La promesa es mayor, recuerdan los textos anteriores, vino la fe, la promesa que es mayor que la ley, ¿verdad? Es mayor, ya lo demostró Pablo en textos anteriores, porque por medio de la promesa, el cual se cumple en Cristo, bajo los méritos de Cristo, quien nos salva, ¿verdad? Bajo esos méritos. Y segundo, que la ley como tutor nos encierra, nos confina, nos guarda para enseñarnos una disciplina que nos ayudará a obedecer para algo mejor. Nos está preparando, en otras palabras. La ley con la disciplina y la obediencia te está preparando para algo, porque si es inferior, te está preparando para algo mejor. Así que no solamente te cuida, te da obediencia, sino que te está preparando para lo mejor, la promesa. Te está preparando la ley para la promesa. O sea que una vez que tú eres justificado por la sola fe, vas a obedecer esa ley. Vas a obedecer esa ley. Te está preparando para que por medio de la promesa, y Cristo te entrega otra vez la ley, recuerdan que la redujo en dos, y se les dio la ley. Esto dijo Moisés, ahora yo os digo, recuerdan eso, les da la ley, pero ya en sus corazones lo amplía. Ya no solamente es adulterar, ahora solamente con mirar, lo amplía, lo da verdaderamente lo que es la ley, ¿verdad? Entonces, una vez que eres justificado, vas a obedecer esa ley, ya no por imposición como la ley, como un esclavo, ya no por imposición, sino por amor. Por amor, porque la ley te enseñó tanto la disciplina como la obediencia, pero ahora lo cumples esta ley por amor. Como esclavo libre en Cristo Jesús, que se entrega, un esclavo libre que se entrega a su amo, ¿recuerdan? Cuando se hacían los huequitos en la oreja para quedarse con su amo por amor. Ahora por amor tú te entregas a tu libertador para cumplir su ley, para cumplir su ley. Quieres cumplir toda su ley en amor. Dios te ofrece su ley y tú lo cumples en amor. Tu amo te dice, haz esto, haz lo otro, porque tú eres esclavo, ¿verdad? De ese patrón. Te dice, pórtate bien y tú obedeces. En este caso, Jesucristo también te dice, aquí está mi ley, obedece mi ley, porque el que ama a mi Padre, ¿verdad? El que me ama a mí, ama a mi Padre y obedece mi palabra. Y no está hablando, te justifica mi palabra, no, ya eres cristiano, ya eres justificado, obedeces mi palabra y lo haces por amor por quien se entregó, ¿verdad? En la cruz del Calvario por ti, ¿verdad? Quien se ofreció y te dio libertad. ¿Tú has experimentado esa extraña sensación en tu interior, dentro de tu espíritu cuando pecas? Seamos sinceros, el que dice que no ha pecado es mentiroso y ya pecó.
Sentimos esa extraña sensación, ¿verdad? Eso es el Espíritu Santo que te dice que estás desobedeciendo. Te dice que estás desobedeciendo. Sientes que estás en pecado porque lo sientes, por eso te arrepientes. Sientes que estás en pecado. Te das la vuelta para pedir perdón en arrepentimiento. Sientes que eres perdonado. Recordemos, el Espíritu trabaja en nuestros sentimientos. No somos robots. Es por eso ese amor tan grande que tenemos por nuestro Salvador. Pero por favor, no abuses de ese amor inmerecido, porque es un amor inmerecido. Dios entregó por ti sin merecerlo y aún así, a pesar de eso, lo hizo. Esta era exactamente la función de la ley. Su carácter fue preparatorio, disciplinario, preparando nuestros corazones para aquellos que estaban bajo su tutela, para aceptar ansiosamente ¿qué? El Evangelio. Te está preparando en obediencia, en disciplina, ¿verdad? Para que tú aceptes ansiosamente el Evangelio de la justificación, ¿verdad? No te está justificando, sino te está anhelando un Salvador justificador. Y es aquí donde nos hacemos la pregunta, ¿por qué llegó a ser nuestro tutor? ¿Y con qué intención? La ley. ¿Por qué llegó a ser nuestro tutor? ¿Con qué intención llegó a ser nuestro tutor? Respondiendo a la primera pregunta, el texto responde, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa fue la intención de la ley. Para eso Dios te dio la ley, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo. Y hay que entender algo sumamente importante. La ley y la naturaleza de la ley no salva, y tampoco te lleva a Cristo. Sí, el texto dice para llevarte a Cristo, pero hay que recordar que la ley no salva. Es lo que Pablo está luchando, ¿verdad? Está luchando con la fe más obras. Entonces, ¿cómo dice el texto que te lleva a Cristo? Si la naturaleza de la ley no es salvar, ¿verdad? La ley te lleva a Cristo porque te prepara para Cristo. Te está preparando para Cristo. Te está cuidando, te está guardando, te está enseñando obediencia moral hasta que llegue Cristo. Y sí, te lleva a Cristo como el tutor llevaba al niño a la escuela. ¿Te das cuenta? Por eso es que Cristo dice que la ley te lleva a Cristo, porque es tu tutor, no te enseña, no te da la justificación, pero te está llevando de la mano a Cristo, como aquel ayo, como aquel tutor, te está llevando a Cristo en su mano, como aquel ayo, como aquel tutor que lleva al niño al cole y regresa a su casa, entendiendo que el tutor no es su padre, sabe que no es su padre, sino el encargado de cuidar al niño. Es Dios tu padre, ¿verdad? Tú sabes que Dios es tu padre. Lo que te lleva a Cristo, amado hermano, no es la ley, es el Evangelio. Es el Evangelio quien te lleva a los pies de Cristo. Esa promesa de un Salvador es la que te lleva a Cristo, cumplida en Jesucristo, cumplida en su Evangelio. Es la fe salvadora que te hace depositar esa confianza en la obra y méritos de Jesús conseguidos en la cruz del Calvario. La Nueva Traducción Viviente dice en el versículo 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió. Dice, nos protegió. Hasta que viniera Cristo, fue una tutora hasta que llegara la simiente, quien cumpliría en todos los sentidos la palabra de la ley y la promesa. ¿Por qué llegó a ser nuestro tutor? Preguntamos. Para guardarnos, para enseñarnos obediencia, para enseñarnos disciplina, hasta que viniera Cristo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin era la otra pregunta? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el fin de la ley. Ser justificado por Jesucristo. Ser justificados por el Cristo. Con el fin de ser justificado por medio de la fe. Ahí vemos el cumplimiento de la promesa. Vemos el cumplimiento de la promesa. Es aquí donde la ley y la promesa se juntan ambos,
¿verdad? Van en diferente dirección, van en la misma dirección con diferentes funciones, pero se juntan, ¿verdad? En la persona de Jesucristo, y no solamente se juntan, sino que Jesucristo las cumple ambas, la ley y la promesa. La ley y la promesa. Nadie, hermanos, en la historia redentora, nadie en la historia de la humanidad podía cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie podía cumplir la promesa. Nadie en la ley, en la historia de la humanidad. Porque era necesario una persona no desobedeciera moralmente la ley. Necesitaba la ley una persona moral, no pecadora, que no fuera señalado ni culpable de la ley. Y en 1 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, que veremos en la Santa Cena, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Necesitaban a alguien moralmente, ¿verdad? Y ese era el Cordero sin mancha y sin pecado, Jesucristo. Él cumple ese requisito, pero también a alguien que cumpliera la promesa. Sí, está cumpliendo la ley, pero necesitamos a alguien que cumpla la promesa también. No solamente la ley. Pablo dice que él era, ¿recuerdan la palabra? Justo ante la ley. Él cumplía toda la ley, ¿verdad? O eso creía él. El Señor le hace recordar después que estaba equivocado, que no estaba cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero él decía que era justo en su perspectiva en la ley, y él cumplía la ley. Así que necesitamos que alguien también cumpla la promesa. Pero es que la promesa solo fue dada a la simiente. No podía haber nadie más en la historia de la humanidad que cumpliera la promesa, porque esa promesa fue dada a la simiente. Ya desde Génesis, en el huerto, ¿verdad? Con el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? Fue dada la simiente de Eva. Fue dada también a Abraham en su simiente, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablásemos de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Nadie podía cumplir la promesa, solamente Cristo. Jesucristo cumple ambas, la ley y la promesa. Ahora bien, el texto nos dice que la ley es nuestro tutor hasta que llegara Cristo y nos justificara por medio de la fe. Pablo aquí ya está siendo directo a los judaizantes. Él está siendo completamente directo, si te has dado cuenta. Les está diciendo, sí, judaizantes, escuchadme vosotros, decís fe más obras. Yo os digo, la ley dio paso a la promesa. Ustedes dicen, la fe más las obras de la ley. Yo os digo que la ley da paso a la promesa en el cumplimiento. La ley da paso a la fe. La ley da paso a la obra de Jesucristo por medio de su obra salvadora, justificadora, aplicando sus méritos por medio de la fe. Es lo que pasa con los que nacen de nuevo. Son justificados solo por la fe en Jesucristo. Y si tú eres creyente, lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien porque has sido justificado. Pero tú, amigo que nos visitas, no puedo decir lo mismo de ti, por eso digo la palabra amigo. No puedo decir lo mismo de ti. Ni tampoco te puedes gozar junto a nosotros. Si no has venido a los pies de Cristo, no te puedes gozar junto a mí. No puedes sentir y saber de esa fe salvadora, de ese Dios salvador. Ojalá pudiéramos gozarnos todos juntos, ¿verdad? Hay una sola manera que tengas y experimentes ese gozo de salvación, que es viniendo en arrepentimiento y en fe a los pies de Cristo. Sí,
Arrepiéntete de tu arrogancia. Arrepiéntete de tu egoísmo, porque el pecado, como estudiamos el jueves, es egoísmo, ¿verdad? Es tu egoísmo, es tu duro corazón que te dice, no necesitas de ningún Salvador, no necesitas de ningún Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete de que has creído que tú eres el conductor de tu vida, de tu destino egocéntrico. Pero estás escuchando este mensaje, estás escuchando este sermón, estás aquí, estás escuchando el Evangelio. Debes arrepentirte de tu pecado. ¿Qué pecado dirás? ¿Qué pecado? El de rechazar a Cristo escuchando este mensaje. Amigo, esto es serio, esto es muy serio. Esto va a determinar tu condición y tu destino eterno. Amigo, amiga, ven a Cristo, arrepiéntete, necesitas de Cristo para ser salvado, para ser salvo. Y para ello necesitas arrepentirte de tu pecado, venir a los pies de Cristo por medio de la fe. Sí, con fe, depositando tu confianza, depositando la seguridad de esa confianza en la obra de Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y podrás ser llamado hijo o hija. Oh, amado amigo, si llegaras a dar ese paso, saltaríamos de gozo nosotros, saltaríamos de gozo esta iglesia por ti. Saltaríamos de gozo por cada alma que viene a los pies de Cristo. Y no solo yo, sino toda la iglesia visible, toda la iglesia invisible saltaría de gozo por cada alma que viene en arrepentimiento. Ven a Cristo, que ese es el fin de la ley. Guardarte como un pecador, guiarte como un pecador que eres, para dar paso a esa promesa que es en Cristo Jesús, para que te lleve a la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso me lleva a mi segundo punto. Cumplida la ley, no estamos bajo tutela. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La Nueva Traducción Viviente dice, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ¿te das cuenta? Ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos de la ley, sea nuestra tutora. Venida la fe. En otras palabras, venido el Hijo de Dios. Venido el Hijo encarnado Jesucristo. A eso se está refiriendo con venida la fe. La venida de la fe mencionada aquí se refiere a la venida objetiva, a esa venida objetiva, a esa venida histórica que Cristo en su misión redentora, no la experiencia subjetiva, no esa experiencia subjetiva que se repite en cada uno de los creyentes cuando vienen a los pies de Cristo, no es a esa fe salvadora que se está refiriendo, a esa experiencia que vives tú en tu nueva conversión, no, se está refiriendo a ese momento especial en que el Hijo Jesucristo, ¿verdad? El Hijo Jesús, el Hijo de la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra. Venida la fe. La ley nos tiene encerrados, la ley nos tiene confinados, la ley nos tiene guardados para enseñarnos como niños pequeños la obediencia moral a la ley y a sus preceptos, ¿verdad? Haciendo crecer en nosotros una rigurosa disciplina. Por eso dice, pero, ¿se han dado cuenta el pero? Eso cambia mucho, pero, y está cambiando ahí el texto. Una palabra que nos dirá lo contrario a lo antes dicho. Pero, si Dios dio la ley con un motivo y por un tiempo limitado, pero ahora se ha cumplido. ¿Verdad? La ley vino para esto, pero ahora se ha cumplido porque ha llegado nuestro Salvador. Ha venido la fe, ha venido nuestro Salvador. Ha venido nuestro testador, ha venido la simiente, ha venido la fe. Ahora ha venido el Hijo encarnado Jesucristo. Ya no es necesario esa tarea que hacía la ley como un tutor. Ya no es necesario. Quien tenía nuestra tutela guardándonos, porque ya no estamos bajo ese tutor. ¿Por qué no lo necesitamos? ¿Acaso la ley es mala? ¿No ha servido para nada? ¿Es mala? No. La ley es buena.
¿verdad? La ley es buena, no es mala. La ley es santa, tanto que santifica al que obedece. Si tú obedeces la palabra, te santifica progresivamente, la santificación progresiva. La ley es buena, te santifica al obedecerla. Pero creer que hemos obedecido toda la ley ya es pecar. Ya eres pecador. Creer que obedecemos toda la ley, pecamos, porque nadie obedece la ley por completo. El que diga que no ha pecado es un mentiroso. Amados hermanos, somos pecadores por naturaleza. Adán determinó, escucha bien, Adán determinó nuestro estado, ¿verdad? Su acto o su actus, ¿verdad? Su actus, la manera de actuar cuando él actuó y pecó. Un acto de pecado determinó su estado pecador, su naturaleza pecadora. Y este estado pecador de Adán determinó para la posteridad el acto. No sé si me estás entendiendo. Vamos a ver. Adán actuó pecando y ahora está muerto en sus delitos pecados, su estado, su naturaleza, toda la posteridad. Nosotros, la humanidad entera, su estado, como Adán es pecadora, y ahora lo refleja en actos. Está en estado de pecado y lo refleja en actos. Lo contrario a Adán. ¿Te das cuenta? Les recomendé el libro de Vos, ahí lo van a encontrar. Para decirlo en otras palabras, en una definición más completa de pecado, debemos decir que es la no conformidad con la ley de Dios. En un estado, en una disposición que es el hábitos y el acto. Todo eso va contra Dios. Nuestro estado, nuestra disposición y nuestros actos. Es por eso que fuimos encerrados bajo la ley, confinados bajo la ley, resguardados, tutelados por la ley, por causa de nuestra naturaleza pecadora, nuestros actos, nuestra posición en estado de pecado, dispuestos a pecar en todo momento y entregándonos a nuestras pasiones, ¿verdad? Nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, que tanto nos gustan. No queremos dejarlos. Nuestros actos pecaminosos nos gustan. Pero una vez venida la fe, dice, una vez venida la fe, Jesucristo, ya no estamos bajo ese ayo, bajo esa tutela. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Toda la humanidad está bajo ayo? ¿Toda la humanidad está bajo esa tutela? Ahora que nosotros ya no estamos en ese ayo. Pablo es enfático. Nos dice, ya no estamos bajo ayo. Está hablándole a creyentes. ¿Recuerdan cómo empezamos al principio? ¿A quiénes estaba hablando? A creyentes, ¿verdad? Incluyendo judíos y gentiles y judaizantes. Le está hablando a creyentes, donde quedará más claro en el verso 26. Ya veremos a responder esa pregunta. Pero antes debemos notar que aflora con gran verdad, con la cual Pablo viene luchando con la escritura en mano. Los Gálatas, en su mayoría, no son judíos, son gentiles, conocen el judaísmo, ¿verdad? Pero no, son gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que quieran retroceder y ser nuevamente esclavos? Si no eran judíos, los Gálatas, nunca fueron judíos, ¿cómo quieren retroceder y esclavizarse a la ley judía? Raro, ¿verdad? Eso pasa hoy en día, con los judaizantes. Eso pasa hoy en día. Si ya no somos esclavos. Así es, hermanos. La ley es nuestra tutora. Es guardiana hasta que venga la fe. Ya no estamos bajo ese guardián. ¿Cómo es posible, hermanos, que hoy en día, en el año 2024, que aún crean que siendo creyentes estamos bajo esa tutela de la ley para justificarnos y nos pasemos por la iglesia con el arca y oremos frente a la maqueta del templo? ¿Cómo es posible que salgan con banderitas judías y que obedezcas la ley, lo que dice el consejo de ancianos? Vístete así, cámbiate así, no sé, has pecado, no te maquilles. Ley, 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 ley. ¿Para qué? No es para obediencia o para que te comportes bien, es para que seas justificado.
te lo dicen, si no obedeces no eres cristiano, te lo dicen en tu cara. ¿Cómo es posible que hoy en tiempos, conociendo lo que Pablo está diciendo en los Gálatas, queremos retroceder como los judíos, como los gentiles de Gálatas, a obedecer la ley para ser justificado? ¿Cómo es posible? ¿Acaso vas a retroceder? Empezando por la fe, ¿se acuerdan el texto? ¿Vas a terminar por las obras para justificarte? Lo vimos al principio de Gálatas. Amados hermanos, vamos a repetir la misma historia, los mismos errores que cometieron la iglesia primitiva, la iglesia romana, de mezclar, aumentar e inventar para salvarse, para salvar a otros con el sonido de la moneda. Llegando a este punto, ya chocamos con el evangelicalismo moderno. Oh Gálatas insensatos, oh creyentes modernos, diría Pablo, insensatos, ¿quieren retroceder siendo libres en la fe a la esclavitud de la ley? Y no solo de la ley, sino de la circuncisión, del sacrificio en el futuro tercer templo. ¿Lo han escuchado eso los dispensacionalistas, verdad? Sacrificios en el futuro tercer templo, estando Cristo presente, para que vean el peligro de la teología dispensacional. Van a regresar y hacer dietas alimenticias, porque estarás obligado a hacer dietas alimenticias. Vas a ser obligado a hacer normas estrictas sobre la salud, sobre la limpieza, dejarte la barba larguita como Calvino. Vas a estar obligado a no cortarte. Vas a retroceder a esas leyes. Queridos hermanos, somos libres por medio de la fe en Cristo Jesús. Es lo más preciado de nuestra salvación, nuestra libertad. Amados hermanos, ya no necesitamos la ley como nuestra tutora y como nuestra guardiana, porque ya no somos esclavos de la ley. Somos esclavos de Cristo por amor. Somos esclavos de amor. Somos esclavos de Cristo, lo dice Romanos 1. Pablo, esclavo o siervo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado para predicar ¿qué? La buena noticia, el evangelio. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tienes que cumplir la ley en amor, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero en Cristo, pasando la ley, ¿verdad? Por la cruz del Calvario. Ya no tienes que circuncidarte, al menos que pues el médico te lo recomiende, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? Soy librado de la ley por medio de Cristo, ¿verdad? Para ahora ser esclavo y hacer obras. Esto lo veremos en la unión con Cristo. La unión con Cristo, el tercer y último punto, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí Pablo cambia lo impersonal. ¿Se han dado cuenta? El pronombre de primera persona en plural, nosotros. Lo está cambiando ahora al pronombre más específico de la segunda persona, que es vosotros. Primero se estaba incluyendo él y ahora dice vosotros. Y en esta manera aplica lo que tiene que decir más directamente a los Gálatas y a cada uno de vosotros. Los cristianos llegamos a ser cristianos maduros, ¿verdad? Éramos niños en la ley. Ahora llegamos a ser cristianos maduros y dejamos atrás esa tutoría. Lo aprendido, esa obediencia a los preceptos, esas herramientas que el tutor nos ha ido dando poco a poco para obedecer la ley, ahora debemos expresarlo en hechos externos. Te preparó la ley internamente, eres pecador y debes obedecer la ley. Te ha dado las herramientas, recuerdan Efesios, te está dando las herramientas para que obedezca la ley. Ahora tienes que mostrarlo externamente, cumpliendo esas obras preparadas en Cristo Jesús. Pablo hace énfasis que ya no somos niños inmaduros, sino que en Jesucristo somos hijos maduros. Hijos de Dios con todos los derechos, con todos los privilegios, ¿verdad? Que ello implica. Somos herederos de la promesa, de todas sus bendiciones. Este nuevo estado que efectuó
por medio de la fe, pero que el texto dice venida la fe o venido Cristo. Los cristianos reales, no aquellos que dicen o creen ser cristianos y que están sinceramente equivocados y no obedecen la palabra. Porque hay cristianos que vienen aquí este domingo y fuera están desobedeciendo la palabra. No, estos verdaderos cristianos disfrutan los privilegios sujetos al evangelio y ya no son más contados como siervos o esclavos, sino como hijos, nos dice el texto. Ya no eres un esclavo del ayo, ahora eres hijo. Ahora somos mantenidos a cierta distancia, sujetos a ciertas restricciones como los judíos. No, ya no estamos con esas restricciones. Y viendo llegado a ser aceptos en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, y confinado solo en Él ahora. ¿Te das cuenta? Eras confinado en la ley, ahora eres confinado solo en Jesucristo por medio de la fe para tu justificación y tu salvación. Ellos llegan a ser hijos de Dios, pero ninguna forma externa o confesión puede garantizar esas bendiciones. Porque si alguien no tiene al Espíritu de Dios, nadie tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Así que, ¿dónde vemos la unión en Cristo? ¿Dónde podemos responder a esta pregunta? ¿Toda la humanidad está bajo el ayo? ¿Toda la humanidad está bajo el ayo? No. Solo aquellos que llegamos a estar unidos en Cristo y que no estamos bajo esa tutela. Afuera, de la puerta para afuera, toda esa humanidad está bajo la ley, debe obedecer la ley. Y como no la cumplen y les acusa, su condenación es el infierno. Si tú estás todavía en la ley y no has venido a los pies de Cristo, tu dirección es el infierno. Te vas directamente al infierno. Por eso es que dice que estamos unidos en Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo. Solo los hijos de Dios unidos a Cristo somos libres de la ley, la culpa y la condenación. Aquellos que no están en Cristo aún están bajo ese ayo de la ley. A menos que la obra poderosa del Espíritu Santo te traiga a los pies de Cristo. El versículo 26 lo deja claro. Pues todos sois hijos. No está diciendo toda la humanidad, no. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Esa es la palabra, esa es la respuesta a la pregunta. En Cristo, en esa unión con Cristo. En su teología sistemática, Luis Berkhoff define la unión con Cristo como aquella unión espiritual, íntima y vital entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y de la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Si tú crees, porque vienes a la iglesia y compartes esa verdad, esa reunión de hermanos, pero no has venido a los pies de Cristo, estás sinceramente confundido. No eres hijo de Dios. Para ello tiene que haber una obra del Espíritu Santo y venir a los pies de Cristo. La pregunta 69 en el Catecismo Mayor de Westminster plantea, ¿qué es la comunión? ¿Te das cuenta? Por eso he dicho, aunque vengas a la iglesia, ¿cuál es la comunión en gracia que los miembros de la iglesia invisibles tienen en Cristo? Luego responde, la comunión en gracia que tienen con Cristo los miembros de la iglesia invisible es su participación de la virtud y su mediación en su justificación, adopción, santificación y todo lo demás que en esta vida manifiesta su unión con Cristo. Estar unido a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan cuando vimos Efesios que éramos crucificados juntamente con Cristo? ¿Recuerdan? La unión con Cristo. En esa unión mística con Cristo. En nuestra unión con Cristo, no solo recibimos beneficio de la justificación, sino también obtenemos el beneficio de la santificación. Predicaste la semana, sed santos porque soy santo, ¿verdad? Sí, no solamente recibes justificación, también recibes santificación. Esto nos debe llenar ¿de qué? De gratitud. Esto te debe llenar de gratitud. Si antes en nuestra antigua naturaleza éramos egoístas, pecadores, egocéntricos, ahora,
unidos en Cristo, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escogió y eligió en Cristo, como dice en la carta de Efesios, somos humildes en corazón. Somos humildes por una salvación tan grande e inmerecida. No lo buscábamos, pero lo hallamos. No lo merecíamos, pero se nos concedió gratuitamente, aunque Cristo le costó su vida. Hermanos, de egocéntricos a cristocéntricos. ¡Qué gran gozo! Y tú, amigo, por tu duro corazón, no quieres experimentar ese gozo, no quieres experimentar esa libertad y prefieres estar sujeto a la ley y sus demandas. Prefieres estar sujeto a sus exigencias. Es que ni siquiera las vas a cumplir. Quieres ir como una palomita suelta, volando de un lado a otro, pero a menos que te des cuenta, o sea muy tarde, estará tu cuerpo enterrado en una tumba y tu alma perdida en el infierno para siempre. Tienes un libertador, tienes un Señor, tienes a Cristo Jesús, quien murió para darte nueva vida. Ven a Él, ven a Él. Y su iglesia dirá todos juntos, amén, gloria a Dios. Y terminamos con 1 Corintios 4:15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, tengas todos los tutores que tengas, da igual, 10,000 tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. A Dios sea la gloria, que Cristo regrese pronto por su iglesia, por su esposa, por sus hijos. Amén.